Pues muy buenas tardes a todos, queridos oyentes. Bienvenidos a este nuevo programa, La Pica en Flandes, nuestra cita semanal, este programa de los veteranos de las Fuerzas Armadas, que como saben emite en Informa Radio, en mi canal YouTube. Vamos a emitir también en un nuevo canal de Sierra Norte Digital. Cada vez vamos ampliando nuestro alcance, nuestra versatilidad y desde luego estamos muy contentos porque, bueno, el último programa, una de las partes fue vista por varios miles de personas, lo cual denota el interés que tiene este programa, La Pica en Flandes. Voy a, antes de nada, antes de leer las efemérides, presentar a nuestra magnífica mesa de debate. Tenemos con nosotros a nuestro teniente general, don Emilio Pérez Alamán. Muy buenas tardes, mi teniente general. Buenas tardes a todos y mi recuerdo a los fallecidos en el accidente en Sevilla, entre ellos 2 guardias civiles esta noche pasada. Ahí queda dicho ese importante recuerdo de nuestro teniente general, de estos 2 guardias civiles que murieron en acto de servicio y también de sus familias y de toda la Benemérita. Nuestra solidaridad de la Pica en Flandes, como no podía ser de otra manera. Tenemos con nosotros, muy buenas tardes, nuestro general editor, don Salvador Fontela. Buenas tardes, mi general. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, mi general. Nuestro coronel, don César Collins, también en la mesa de debate. Buenas tardes, mi coronel. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, mi coronel. Y también está con nosotros nuestro historiador de cabecera, don Fernando Platón. Buenas tardes, don Fernando. Buenas tardes, igualmente. Y el que les habla, Guillermo Rocafort, veterano del Tercio Gran Capitán y veterano legionario, bueno, caballero legionario paracaidista almogávar de honor. Bueno, queridos amigos, como siempre hacemos una lectura rápida de las efemérides de esta semana y que, como siempre, nos hace de una forma magistral el coronel don Juan Salafranca, al cual enviamos desde aquí un cordialísimo saludo al presidente de la Hermandad de Antiguos Caballeros Legionarios, el coronel don Juan Salafranca. Efemérides importantes, 20 de marzo del año 842, muerte de Alfonso II el Casto, un rey magnífico del rey de León que hizo un gran impulso a la reconquista. Otra fecha importante, el 21 de marzo del año 1344, la toma de Algeciras, importante fecha también. La del 22 de marzo del año 1518, el nombramiento de Magallanes como capitán general de la Armada y gobernador de las tierras que se descubran. Muy parecido la situación de Magallanes con la de Cristóbal Colón. Antes ofrecieron, digamos, las empresas al rey de Portugal y las descartó y acabó siendo el rey, los reyes de España quienes lo admitieron. Y eso explicaría, pues, lógicamente, esa preponderancia de España ante Portugal en la historia universal. 23 de marzo de 1860, la batalla de Huarrás. Y también otra fecha importante, el 19 de marzo del año 1943, la acción de Ishora de la División Azul en la Segunda Guerra Mundial. Dicho lo cual, vamos a entrar ya de lleno en un tema que ha suscitado mucho interés por parte de nuestra audiencia, como es el tratamiento que está haciendo don Fernando Platón de los conflictos que hay en la actualidad. Es muy importante que nosotros, los veteranos, sepamos cómo está el mundo. El mundo está, pues, fatal. Esa es la realidad, cada vez peor, con mayor escalada, con mayor polaridad, con mayor enfrentamiento, con mayor tensión. Y bueno, y nosotros tenemos que ser conscientes. Si estuviéramos viendo la televisión generalista, pues estaríamos viendo Supervivientes o cualquier programa basura, pero a nosotros nos interesa estar formados en la realidad. La verdad es que don Fernando está haciendo un gran esfuerzo y nos lo está explicando, y de ahí el interés de nuestra audiencia, y de luego nosotros somos sensibles a nuestra audiencia y le vamos a dar cancha a don Fernando para que siga desarrollando los conflictos que vive el mundo en la actualidad, que no son pocos, son cada vez más. En este sentido, simplemente poner sobre la mesa, ha sido muy polémico los dichos de nuestra ministra de Defensa, doña Margarita Robles, diciendo que, bueno, que los misiles de Rusia pueden llegar a España. Es cierto, eso es indudable, como potencia nuclear, los misiles balísticos, debe ser que no sé quién se lo ha explicado, no sé si ella, como jueza, el conocimiento que tiene de misiles balísticos, alguien tendrá asesores, ¿no? Tendrá cientos de asesores, pero la realidad es que armamento nuclear, como sabemos, tenemos en Gibraltar por parte de los submarinos de la OTAN, y también por parte de Francia está haciendo pruebas en el Atlántico con pruebas de misiles balísticos nucleares. Por lo tanto, misiles hay por el sur, por el norte, por el este y por el oeste. Esa es la realidad, pero eso sí que denota una escalada que nos está relatando de una forma magistral don Fernando con su serie. Siga, por favor, don Fernando, ilustrándonos a este respecto, por favor. Sí, antes un pequeño inciso sobre lo que has comentado.
En términos de defensa, las declaraciones de la ministra son semejantes a como decir que los coches se mueven por gasolina y que no hay caballos que tiren de ellos, prácticamente. Es decir, es que ha descubierto la pólvora o la rueda, porque los misiles pueden rusos, antes soviéticos, pues pueden alcanzar España desde los años 60. Es decir, más de 60 años hace que pueden llegar. Con lo cual, decirlo ahora, pues en fin, es que nos hemos vuelto muy ignorantes de lo que es en el mundo. Siempre han podido llegar. Por eso, digamos, España pues ha tenido sus preocupaciones y su importancia en cuanto al tema de la defensa europea. Y luego has hablado también de Alfonso II el Casto, y yo quisiera comentar un poco qué importancia tiene Alfonso II, porque en la Reconquista, porque tiene una gran importancia estratégica, porque fue el que creó el desierto en el Duero. Es decir, Alfonso II trasladó la población del Valle del Duero hacia Asturias y Galicia, con lo cual creó en esa zona un desierto que después posteriormente se repobló en la Reconquista y que ese desierto dificultaba las incursiones, digamos, de los árabes. Al mismo tiempo, esa concentración de población hacía que fuera muy fácil formar ejércitos para la defensa de los débiles reinos cristianos del norte. De hecho, con el Duero un desierto, los árabes atacaban por el extremo, por la zona de Zaragoza y Soria, y por eso Soria era la frontera militar, de ahí el origen de Castilla, y por eso tiene en su escudo lo de cabeza de Extremadura, que era el término de frontera anterior. Y creo que quería comentar algo nuestro teniente general. No, era sobre el primer comentario que has hecho de los misiles rusos y demás. No cabe duda que hay una, vamos a llamarle, gran preocupación en la Unión Europea de qué puede pasar en un futuro inmediato o muy próximo en respecto a los avances o las declaraciones que ha hecho el señor Putin y la situación en que se encuentra la OTAN. Entonces, ante esa situación, he estado leyendo últimas noticias que 12 de los principales países de la Unión Europea, Alemania, Francia, Italia, impulsados por Finlandia sobre todo, pues han escrito una carta al Consejo de la Unión Europea para que el Banco Europeo de Inversión, precisamente presidido por la señora Calviño, pues que se involucre en créditos y en inversiones dirigidos a gastos de defensa. Bueno, pues en esa carta el señor Sánchez no figura, con lo cual, pues la ministra dice que no van a llegar los misiles, pero el presidente parece ser que no le da mucha importancia al tema de seguridad. Pero bueno, era un comentario por una noticia muy de última hora que he leído hoy, nada más. En este sentido, si me permiten, la ministra Margarita Robles dice que tenemos que seguir apoyando a España, a Ucrania, con el envío de armamento. No está de acuerdo con el envío de tropas. Pero yo creo que la señora Margarita Robles, igual que no sabe de lanzamiento de misiles, como bien ha resaltado don Fernando Platón, anda, digamos, pez, es ignota, o sea, lerda en todos los sentidos. También habrá que explicarla que cuando se va a la guerra se va también con hombres, y cuando se va con hombres a la guerra puede haber muertos. Eso debe ser que alguien no se lo ha explicado. Entonces ella le han dado la hoja de ruta de lo que se llama el relato belicista que estamos viendo en toda la Unión Europea, también con Macron, pero nadie nos explica, como no nos explicó con el tema de las sanciones, lo que iba a sufrir nuestra economía. Parece que nadie nos está explicando tampoco que si entramos en un conflicto bélico habrá muertos y habrá personas fallecidos, hombres y mujeres. Debe ser que los medios de comunicación no dicen nada al respecto. Yo creo que eso es importante ponerlo sobre la mesa, porque si no, cuando lleguemos a ese conflicto dirán, nadie nos avisó, nadie nos avisó. Pues ahí queda dicho.
En las guerras no es solamente suministrar armamento, no es tirar misiles, disparar balas o lanzar obuses. Es que hay vidas humanas en juego. Una generación de ucranianos y de rusos que han caído ya en el frente. Parece que se quiere extender a toda la Unión Europea. Bueno, Margarita Robles dice que parece que es como Gila, que vienen misiles, que vienen misiles. Pobrecita, no sabe lo que significa eso. En fin, no sé si quieren aportar algo, si no damos paso ya a don Fernando. Bueno, se podía hablar más cosas, pero vamos a dejar a don Fernando y ya hablaremos de este tema en directo y con tiempo completo. A la orden, mi teniente general. Por favor, don Fernando. Bueno, pues volviendo y siguiendo con los conflictos, porque la verdad es que, como estamos viendo, en Europa se acabaron los dividendos de la paz y tenemos un poco que despertar, y dentro de ese despertar hay que ver qué es lo que está pasando en el mundo, y que en el mundo no vive en paz y en democracia. La mayor parte de los países tienen conflictos vivos. Ya hablamos de varios de ellos en el programa anterior. Bueno, pues vamos a seguir y no vamos a acabar el tema hoy. Incluso los que hay ahora creo que son mucho menos conocidos por el gran público, pero ahí están. Si acabamos hablando de Libia, vamos a seguir con el país vecino, que es Egipto. Y Egipto es otro estado donde se vivió una de esas primaveras árabes para derrocar a Hosni Mubarak. Pero en este caso se evitó que se convirtiera en un estado fallido, como ha pasado con tantos otros, con el golpe de estado de al-Sisi, que se estableció como gobernante de Egipto, con un régimen muy similar al que sustituyó, con un amplio control del Estado por parte de los militares. Es decir, fue una, digamos, vuelta a lo mismo, pero cambiando el personaje. Ahora, en Egipto tenemos la presencia de grupos terroristas en la península del Sinaí de corte yihadista, los cuales se fueron creando tras la desmilitarización de la zona establecida en los acuerdos de Camp David tras la retirada israelí. Allí se acordó que para seguridad de Israel la península del Sinaí iba a estar desmilitarizada, o sea, no iba a estar el ejército egipcio a las puertas de Israel. Entonces, sin presencia militar allí, se estableció como santuario de grupos yihadistas y fueron creando presencia para acciones, digamos, terroristas contra Egipto, y que los disturbios de 2011, o sea, disturbios de primavera árabe y el golpe de Estado de al-Sisi de 2013, exacerbaron las tensiones y hay una presencia mucho más activa terrorista a partir de 2014, que en el año 2017 llegó a causar 311 muertos y 122 heridos. O sea, no es, digamos, algo, digamos, pequeño, sino más bien importante. De hecho, en el 2018, las Fuerzas Armadas egipcias tuvieron que emprender una campaña para controlar de nuevo el territorio, pero aún así, el año pasado todavía se han producido 138 muertes entre ataques terroristas y la lucha antiterrorista. Los objetivos de estos terroristas son tanto las instalaciones militares como las infraestructuras, o sea, gasoductos que cruzan el Sinaí, y en su tiempo se beneficiaron de ayuda de Hamas, que les proveía de armamento a través de los túneles que conectan la Franja de Gaza con Egipto, hasta que una mejora de las relaciones entre Egipto y Hamas cortó estas ayudas y los terroristas entonces se desplazaron hacia el oeste del Sinaí. Como ya hemos dicho, esta remilitarización de la península, consentida por Israel para facilitar la lucha contra terrorista, ha ayudado a debilitarlos. Y no sé si alguno de mis compañeros quiere comentar algo sobre este conflicto. Poco que comentar. Sí. Es así, como tú lo estás contando, y la verdad es que Egipto
tenemos ahí un gran problema porque ahora es el paso hacia Europa de todos los que vayan saliendo de Palestina, de la Gaza y demás sitios. Veremos a ver cómo absorbe toda esa cantidad de personas que saliendo de esa franja se coloquen en Egipto mezclado con todo esto que has estado contando. Yo supongo que ahí tiene un gran problema y un punto de inestabilidad más en la zona. Nada más. No, Bueno, pues volviendo a Asia, al otro extremo del Próximo Oriente, volvemos a tener actividad de grupos terroristas, en este caso en Irán. Y ahí destaca el reciente atentado en el cual llegaron a morir 80 personas cuando se celebraba el aniversario del fallecimiento de un comandante de la Guardia Republicana. En respuesta a dicho ataque, Irán atacó bases de grupos terroristas que intervenían en Irán, las cuales tenían las bases en Pakistán, y que además se vio respondido por ataques de Pakistán contra bases de grupos proindependentistas del Baluchistán radicadas en territorio iraní, lo cual reflejó la existencia de estos conflictos activos en la región, de los cuales prácticamente apenas teníamos noticia y desde luego no se veía en los periódicos ni en la televisión y en la radio. Y la verdad es que con un país tan opaco como el actual Irán, poco más podemos decir sobre las actividades de estos grupos terroristas. Y bueno, no sé si sobre este conflicto tan desconocido hay algo más que quieran decir mis compañeros. Pues nada, como seguimos con conflictos raros, este ya es más conocido porque vamos a seguir dirigiéndonos hacia el este y vamos a llegar a Afganistán. Tras la evacuación o fuga norteamericana, después de 20 años de presencia en Afganistán, el nivel de conflicto se ha reducido enormemente, una vez que los talibanes han cogido el poder y se han hecho de nuevo dueños y señores de Afganistán. Y en este caso además completamente, puesto que incluso han ocupado el Panjshir y provincias limítrofes, que les eran hostiles en el anterior periodo de gobierno talibán. El año, digamos, en el año 2001 no lo dominaban. Sin embargo, no es un país completamente en paz y se mantienen guerrillas locales, donde la principal es el Estado Islámico en la provincia de Jorasán y otros grupos antitalibán que, aunque continúan cometiendo atentados, no han logrado hacerse con el control de ningún territorio, manteniendo los talibanes un férreo control sobre el país. Las cifras de los efectivos de estos grupos insurgentes varían ampliamente. Así, para el Estado Islámico oscilan entre 1.000 y 3.000 componentes, y para Al-Qaeda en Afganistán, que ahora está enfrentada a los talibanes porque buscan evitar el que Estados Unidos pueda volver a atacarles, se estima que cuenta entre 100 y 400 miembros, ya muy debilitada. Y curiosamente, pese a que los talibanes encontraron santuario en Pakistán, tanto en su origen y tras la invasión norteamericana, tras tomar el poder se han convertido a su vez en santuario de un grupo talibán pakistaní, el Tehrik-e-Taliban Pakistán, el TTP, que está enfrentado al gobierno pakistaní y que comete numerosos atentados en Pakistán, buscando un poco el establecimiento de un régimen islámico en la zona pastún del norte del país. Ello ha dado lugar a conflictos fronterizos entre Afganistán y Pakistán, que han llegado incluso a intercambios de fuego entre los talibán y las fuerzas de seguridad pakistaníes con disparos de artillería. Y ya por último recordar que Afganistán mantiene un importante número de desplazados, más de 4 millones de personas, muchos de ellos en campos de refugiados en Pakistán.
Y al igual que antes, si alguno de mis compañeros quiere hablar algo sobre este conflicto, César. Pues es un conflicto muy localizado en esa zona, ya sabemos, y hablábamos el otro día de las rivalidades que hay entre las distintas facciones, pero ahí hay un tema añadido, culpa de las grandes potencias, que fue aquella salida de Afganistán por parte de Estados Unidos y todos sus aliados detrás, que fue dejar lo que dejaron en manos de lo que era el ejército de Afganistán y que ahora está en manos de los talibanes. Ese cambio de potencial armamentista, de armamento, no cabe duda que hace más peligrosa todavía la zona de lo que ya era de por sí en una situación normal. Así que cuando se metan en ciertos territorios, yo creo que las altas magistraturas de las grandes potencias tenían que pensar las consecuencias y sobre todo llegar hasta el final o hacerlo de una forma mejor pensada, porque si no, lo que hace es incrementar el riesgo en la zona. Bien, sobre el Afganistán, yo pienso que es que los musulmanes no tienen una idea de nación como tenemos los occidentales. Ellos tienen una comunidad de creyentes con sus sus califas y sus sultanes y tal, y es más bien una comunidad religiosa. Y ellos no han superado la organización tribal. Realmente lo que ocurre en las naciones árabes es que hay una tribu que se hace con el poder y tiene que dominar por la fuerza a las otras tribus que siempre están pugnando por desplazar del poder a la tribu felizmente reinante. Entonces, eso tiene una solución muy difícil porque con su mentalidad medieval causada por el islamismo fundamentalista, pues es muy difícil que superen esa incapacidad para estar en el mundo moderno y no saberse organizar en naciones. Únicamente se han sabido organizar en naciones en el norte de África, naciones que como Marruecos y Argelia han estado dominadas por naciones europeas y ya han tenido una tradición de nación, o como puede ser Túnez, pero conforme vamos yendo hacia el este, la idea de nación pues es totalmente artificial, no la siente nadie y lo que tiene verdaderamente poder son las tribus. El que los norteamericanos se metieran en Afganistán pues fue un error que yo creo que empeoró las cosas y que al cabo de 20 años se tuvieron que ir con el rabo entre piernas, dejando un problema superior al que trataban de crear. Los norteamericanos no pueden ir arreglando todo el mundo, especialmente los países árabes, que si primaveras árabes, que si ocupan Afganistán, que si no pueden hacer eso en el mundo árabe porque tienen una mentalidad completamente distinta de lo que los norteamericanos y los occidentales pensamos y cómo hemos organizado el mundo al haber sido predominantes. Entonces pienso que todas esas naciones islámicas, conforme se va yendo al este, más sobre todo en la parte media entre Irán y Afganistán, va a tener un permanente caldo de cultivo de conflictos entre ellos porque no han logrado llegar a la organización nación, están en la organización tribu. Sí. Bueno, muchas gracias, mi coronel. ¿El general Fontella quiere aportar algo? Adelante, mi general. Pues sí, porque no estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho el coronel César. Primero porque vemos la paja en ojo ajeno y no vemos la viga en el nuestro. ¿Qué sentido de nación hay en España ahora mismo? ¿Qué sentido de nación tiene el sistema político nuestro? Los separatistas, totalmente en boga. Luego, la unidad de España como nación está en peligro
y por tanto no podemos echar las culpas solamente a Afganistán y a los países árabes, ¿no? Y después que los Estados Unidos no quieren arreglar el mundo. Los Estados Unidos lo que quieren es que no tener rivales a su nivel. Y lo que hace es atacar y intentar destruir todo intento de emerger un poder que le pueda hacer la competencia, como es el caso de Rusia actualmente con Ucrania. Nada más. Muchas gracias, mi general, por su opinión. Dicho lo cual, don Fernando, ¿quiere usted proseguir con nuevos relatos de conflictos? Sí, Adelante. seguimos, que hay más. Y dentro de ellos tenemos, ahora, como dentro decía el coronel Collins, dicen que uno de los libros más breves que hay es la historia de las democracias árabes. Y bueno, pues sigamos más hacia el este y nos encontramos con Pakistán. Y aquí debemos distinguir dos conflictos diferentes. Tenemos, por un lado, uno que es en que enfrenta digamos, al gobierno pakistaní con grupos terroristas ligados a minorías frente a la mayoría punjabí, que es la que domina el país. Entonces, dentro de estas minorías destaca la que hemos hablado ya, el TTP o talibanes pakistaníes formado por miembros de la etnia pastún, de las provincias del norte de Pakistán y mayoría en Afganistán. Estos se formaron en 2007 y antes eran minoría y débiles, pero han cogido un auge importante desde el triunfo talibán en Afganistán en agosto del 2021, lo cual le ha proporcionado bases seguras en Afganistán que muestra muy poco interés por controlar sus actividades. Se estima que cuenta con entre 4.000 y 6.000 milicianos en Afganistán y varios miles más dentro del territorio pakistaní. Sus objetivos son el Estado pakistaní, tanto sus fuerzas de policía o militares como personas o instituciones públicas, occidentales y también los chiíes. Pues son un grupo, digamos, que dentro de lo que es la rama suní del Islam. Si antes cometían una media de 20 atentados al mes y principalmente en la zona pastún, su número se ha duplicado a 40 en el año 23 y han ampliado, digamos, su radio de acción. Como ya se ha comentado, a la hora de Afganistán son numerosos los choques fronterizos entre ambos países por la presencia de estas milicias. Y el otro grupo terrorista está formado por los baluchis. El Baluchistán es la región, digamos, en la zona sur de Pakistán, la que da al Océano Índico, está dividida en dos. Por un lado, el Sindh, que es la zona oriental, y el Baluchistán, que es la zona más occidental que limita con Irán, y mientras que la zona del Sindh es mucho más fértil, es por donde pasa el Indo y está allí el puerto de Karachi, la zona de Baluchistán es mucho más seca y desértica. Y allí, digamos, es donde se ha formado todo otro grupo separatista y con campamentos ubicados en territorio iraní que fueron los que fueron atacados en represalia por el ataque iraní. Y esto, digamos, es el conflicto de grupos terroristas, digamos, separatistas. Pero el otro conflicto, digamos, de Pakistán, más importante, es el que se libra desde la partición de la India en 1947 en la región de Cachemira, la cual, pese a tener mayoría de población musulmana, el príncipe hindú decidió unir el territorio a la India. Entonces se generó, digamos, todo un conflicto entre el ejército indio, que entró, digamos, a ocupar el territorio dentro de los términos de la partición, que para lo que llamaban los estados principescos, los que tenían, digamos, un gobernante hindú, se regía lo que dijera el gobernante, y el ejército pakistaní, que acudió en apoyo de la población musulmana.
Tras la guerra de 1947-48, la región quedó dividida entre ambos países a lo largo de una línea de alto el fuego y ha sido el foco de conflicto en las distintas guerras que han enfrentado a Pakistán y la India, y en todas ellas ha habido, digamos, actividad militar en esta zona y sigue siendo donde, digamos, mayor rivalidad hay entre ambos países. Conflictos constantes. Estas dos regiones en las que está dividido son lo que en Pakistán llaman Azad, Jammu y Kashmir, o sea, digamos, Jammu y Cachemira libre, y por otro, Jammu y Kashmir integrado como una región de la India. Y esta región, digamos, la India le dio muy amplia autonomía, digamos, consciente de esa, digamos, situación un poco tan anómala que había. Pero, digamos, progresivamente ha ido siendo recortada por parte del gobierno indio, sobre todo con el actual Partido Nacionalista, el BJP, que busca un mayor control por parte del gobierno central y ha favorecido el asentamiento de migrantes de otras regiones de la India. Y esta política ha hecho aparecer grupos nacionalistas dentro del Kashmir indio que se oponen a estos cambios. Estamos hablando ya de un conflicto dentro de la propia India, adicional al conflicto entre India y Pakistán, que cometen atentados contra los residentes provenientes de otras regiones de India. Bueno, como he dicho, el conflicto entre los grupos guerrilleros pakistaníes se mantiene constante y si bien ha decrecido en cuanto al número de atentados en los últimos años, está creciendo en cuanto a medios, con el empleo de drones para el envío de armas a través de la frontera entre las dos comunidades. Lo cual, bueno, pues en lo que son los tiempos actuales puede ser la peligrosa antesala de un uso de drones para cometer atentados, como estamos viendo, digamos, en los conflictos actuales. Y no sé si mis compañeros quieren decir algo sobre este conflicto. Sobre el conjunto de todo lo que nos has estado contando, y muchas gracias por ilustrarnos, pues si te cogemos un mapa y trazamos una recta, o una línea, mejor dicho, perdón, una recta, no una línea, de recorrido que de más allá, más a oriente, pongamos China hacia occidente, pues hay una ruta, marcaría una ruta que en su día se llamó la ruta del opio. Ahí hay una ruta de un material muy lucrativo y muy a vez que a su vez está por el que están interesados mucho más allá de lo que son los enfrentamientos tribales o religiosos y demás de la zona. Es decir, que aparte de esa situación local, yo creo que hay unos intereses, y es una opinión personal, hay unos intereses muy relacionados con la economía, puesto que por esa ruta proporciona unos dividendos, ciertas estructuras de élites bien asentadas económicamente, que les interesa que esté en permanente situación de inestabilidad esa zona y con poco control sobre lo que por ella transita. Esa es una opinión muy personal a la luz de ver el mapa y leer ciertas informaciones. Eso es lo que puedo añadir. ¿Algún comentario Bueno, adicional? Sí, adelante. Bueno, pues si no hay ningún comentario más, pues seguiríamos con otro, porque vamos con países que son frontera de uno a otro, con la India, donde si bien la región de Cachemir es el conflicto más importante y el que más atención se presta, mantiene otros dos conflictos dentro de su gran y diversificado territorio, en los cuales mantiene más una política de contención que de supresión.
Uno de ellos se produce en el noreste de la India, la región que está situada entre Bangladesh y Myanmar. En ella, grupos rivales de las tribus nagas y kukis se oponen a verse asimilados dentro de la India y desean tener una amplia autonomía y constitución propia. Es un conflicto que dura prácticamente desde la independencia de la India, ha sido constante. Y además en conflicto toma una dimensión religiosa, pues entre la población naga y kuki existen importantes comunidades cristianas que sufren una creciente hostilidad y agresividad por parte de los grupos y tribus hindúes, como los Meitei, que son mayoría en la región, con asesinatos, violaciones, ataques a iglesias y desplazamientos de población. El año pasado se estiman más de 600 muertos en estos conflictos. Muy divididos estos grupos por su carácter tribal, el gobierno va llegando progresivamente a acuerdos con algunos de los grupos, aunque otros mantienen la lucha. Y el otro conflicto es una guerrilla maoísta en las regiones centrales de la India, predominantemente en el estado de Chhattisgarh. Esta guerrilla se originó en 1967 con una revuelta campesina contra las estructuras de la región, todavía muy feudales, y en busca de la imposición de un nuevo orden económico. La máxima expansión de este movimiento tuvo lugar entre los años 2009 y 2010 y desde entonces ha ido en descenso. Su fuerza se estima actualmente en unos 2.500 efectivos, de los cuales un 40% son mujeres, y el año pasado se produjeron unos 164 fallecidos en este conflicto. Y no sé si alguien quiere comentar algo sobre este conflicto. Adelante, mi general, nos queda menos de un minuto. Desconocido para mí. Sí. Mi general sí, Fontella, que... el micrófono, por favor, mi general Fontella. No, estoy, nada, ya nos queda menos de un minuto ya. Sí, sí, así es, así es. Sí. Bueno, Sí, es que... pues aquí lo dejamos. Muchísimas gracias, don Fernando. Como ven, somos sensibles a las demandas de nuestros oyentes y prometemos que don Fernando seguirá generando debate y conocimiento a este respecto. Les emplazamos a la segunda parte, que desde luego también va a ser muy, pero que muy interesante. Muchísimas gracias. Sigan con nosotros, por favor.